Hola Sebastián, gracias por tus palabras. Ricardo, muchísimas gracias por tu presentación y por tu apertura. Y la verdad es que, como decía Sebastián, estamos muy contentos de que hoy puedan estar participando profesionales, colegas, estudiantes de las carreras que tienen que ver con la seguridad y la salud ocupacional en Latinoamérica, en España. Comprometidos, obviamente, como decimos siempre, con la calidad de vida y la salud de los trabajadores. Eso es lo que nos convoca hoy a estar dedicando nuestro tiempo y nuestros recursos a un tema que es central, que es lo que está pasando hoy con millones de trabajadores en todo el mundo, que es esto de trabajar de forma remota, que como aclaraba bien Sebastián, no es lo mismo que teletrabajar. Nos encontramos en una situación en la que estamos trabajando desde casa por una cuestión de fuerza mayor para luchar contra un virus que nos encontró a nivel mundial desprotegidos. No tenemos todavía una vacuna, y la mejor vacuna con la que contamos hoy en todo el globo es justamente el aislamiento. Este aislamiento llevó a que millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo migremos a una nueva modalidad para muchos. Muy pocos en el mundo, particularmente en Argentina, menos del 7% del sector privado hacía teletrabajo. En el mundo los números eran muy parecidos. Eh, Así que de repente nos encontramos millones de trabajadores y trabajadoras en esta nueva modalidad, con beneficios, con algunas cuestiones que tienen la posibilidad de mejorarse. Nosotros siempre hablamos de oportunidades de mejora, pero es necesario que discutamos cuáles son las condiciones óptimas para que el trabajador y la trabajadora que hoy está llevando adelante sus tareas desde casa, lo haga de una forma saludable, lo haga de una forma segura, de una forma decente, y sobre todo de una forma sustentable, que esto se pueda sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque pensamos que este aislamiento iba a ser mucho más breve de lo que realmente fue. Los distintos países que están participando hoy, que aprovecho para saludarlos, vemos que hay saludos de todo Latinoamérica. La verdad que para nosotros es una alegría que haya tantos vecinos regionales comprometidos con esto que es la ergonomía y los factores psicosociales en el trabajo. Es necesario que discutamos cuáles son las mejores condiciones. Y nosotros desde la Fundación Argentina de Ergonomía, junto con las organizaciones que van a participar de este simposio, entendemos que la ergonomía es la mejor herramienta para dar respuesta a estas incógnitas, a este desafío que nos plantea la modalidad de teletrabajar. Sobre todo, teletrabajar en tiempos de pandemia, que no es lo mismo que la realidad en la que nos encontrábamos antes de este aislamiento. Pero también es importante que discutamos y aprovechemos para discutir en este momento no solamente cómo teletrabajar ahora, en tiempos de pandemia, sino también cómo teletrabajar post pandemia. ¿Qué es lo que va a pasar con los trabajadores y trabajadoras que entendemos que van a continuar en la modalidad de teletrabajo una vez finalizado el aislamiento? En algunos países, por ejemplo, como en España, justamente, han tenido una apertura muy grande en cuanto a lo que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, y han retomado muchísimas de las actividades. En muchos países están yendo hacia adelante y hacia atrás. Hay mucha marcha y contramarcha en cuanto a los aislamientos, y entendemos que hasta que no tengamos una vacuna a nivel mundial, esto va a seguir sucediendo. Lo importante es que empecemos a compartir estas experiencias, los aciertos y los errores que vamos desarrollando durante este tipo de aislamiento, para poder compartir justamente cuáles son las mejores condiciones que entendemos se deben establecer en esta modalidad de trabajo. Como decía Sebastián, vamos a compartir este espacio con especialistas y profesionales de Chile, de España, de Uruguay, de Argentina, obviamente, y no es cualquier especialista el que va a participar en este simposio, sino que son especialistas realmente reconocidos en cada uno de sus países, reconocidos a nivel internacional. Ahora en unos minutos vamos a contar justamente con la palabra de Salvador Moncada, que es es la cara visible justamente y el responsable de todo lo que sucede ahí detrás de lo que es el ISTAS. Muchos conocen el método COPSOC
como ISTAS 21, que es la versión española de este método que permite evaluar a nivel internacional los factores psicosociales en el trabajo. La versión española, adaptada por el ISTAS, es el método ISTAS 21. Vamos a hablar un poquito también de cuál es la experiencia en Argentina con la adaptación de este método, gracias a la colaboración justamente de ISTAS y toda la red internacional del COPSOC. Se logró acompañar a Argentina en este proceso, un proceso que estuvo a cargo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Por eso agradecemos enormemente que la apertura, y creíamos que era justo que la apertura de este simposio estuviese a cargo de la UNDAV, porque es una universidad que creyó en este proyecto, que creyó en el GESAL, que es el grupo justamente de estudio y de investigación científica de la universidad, que llevó adelante todo este proceso de adaptación del método para Argentina. Y no es fácil ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo convencer a una universidad de llevar adelante este tipo de procesos de investigación, porque es una problemática que, si bien la sufren millones de trabajadores y trabajadoras, es una problemática que todavía no está tan instalada en el mundo académico y se discuten otras urgencias. Y muchas veces los factores psicosociales, como es algo que no está tan desarrollado para muchos y se desconoce, es muy difícil, ¿no?, conseguir fondos, conseguir el apoyo institucional, académico, y la UNDAV creyó en este proyecto, apoyó a su grupo de estudio y de investigación, y gracias a ese trabajo de apoyo, de colaboración, de investigación científica, la UNDAV llevó adelante todo este proceso a través del GESAL. Y ahí fue donde el GESAL, quienes van a participar hoy en representación del grupo de estudios, del director, y es Marcelo Amable y Constanza Celacci, llevaron adelante todo este proceso de adaptación junto a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Por eso es importante también lo que decía Ricardo, cómo se van dando estos procesos de investigación científica en los distintos países, que permiten que, una vez que ese estudio científico está reconocido a nivel nacional e internacional por las organizaciones y autoridades académicas y de investigación científica en cada uno de estos países, esto se transforma en una base para discutir luego lo que son las normas técnicas, como las normas IRAM, ISO, normas UNE, y luego es el próximo paso que sigue, el de la discusión de las políticas públicas. Por eso celebramos que en Argentina ya hemos logrado este avance, gracias a la investigación científica, de adaptar un método reconocido a nivel internacional para evaluar los factores de riesgo psicosocial, y hoy contar con esta herramienta. Así que vamos a hablar un poquito también de eso y cómo se llega a ese proceso y cómo se puede aplicar este método de evaluación de los factores psicosociales en el teletrabajo. De eso va a hablar en un ratito Salvador, desde España, desde Barcelona. También vamos a contar con la participación del Instituto de Biomecánica de Valencia, un instituto reconocido a nivel mundial por el trabajo que hacen y el desarrollo que hacen en ergonomía, específicamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de herramientas permanentemente, de espacios de formación, de software, de evaluación, de estudio científico permanentemente, y el desarrollo de contenidos. Y no es casual que un instituto tan reconocido como el IBB, justamente en lo que es el desarrollo de contenidos y herramientas y espacios de formación en ergonomía en España, pero con reconocimiento internacional, no es casual, decía, que justamente hayamos firmado un convenio recientemente desde la Fundación Argentina de Ergonomía con el Instituto de Biomecánica de Valencia, en este sentido, de colaboración recíproca internacional, para continuar con nuestro trabajo de generar, desarrollar y difundir la ergonomía en nuestro país, en todo el continente. Nuestro objetivo, saben muy bien que el objetivo de la Fundación, y para los que no la conocen, es una organización sin fines de lucro que tiene un objetivo muy claro, que es enfrentar una problemática que hoy afecta a 9 de cada 10 trabajadores en todo el mundo, y son los trastornos musculoesqueléticos. Estos trastornos musculoesqueléticos, íntimamente relacionados con los factores de riesgo psicosocial, afectan a 9 de cada 10 trabajadores en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Entendemos desde la Fundación que la herramienta que nos permite dar esa batalla y enfrentar esa problemática justamente es la ergonomía. Por eso nuestro trabajo es desarrollar la ergonomía en nuestro país, y celebramos este tipo de acuerdos y convenios internacionales con el ISTAS en Barcelona, con el IBB en Valencia,
con el ISP en Chile, con Uruguay, con todos los países con los que estamos trabajando y colaborando de forma recíproca en el desarrollo de estos espacios, ¿no? De difusión, de discusión, que nos permitan discutir desde distintos puntos de vista, de distintas realidades del mundo del trabajo, qué es lo que sucede hoy con el teletrabajo, qué es lo que sucede hoy con los trabajadores en tiempos de pandemia, y cómo la ergonomía puede transformarse en una herramienta que permita un cambio, una diferencia sustancial en la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. Por eso celebro y es muy grato para mí comentarles a todos y compartir con todos que hemos firmado también un convenio con el Instituto de Biomecánica de Valencia. Estamos a unos minutos de que comience la disertación de Salvador Moncada, representante de lista justamente de España. Muchos lo deben conocer porque nos hemos cansado de leer libros, artículos y documentos desarrollados por Salvador y por todo su equipo. Tuvimos la suerte de conocerlo personalmente el año pasado por un trabajo que hicimos desde la Fundación en Barcelona y en Valencia, así que desde ya fuimos recibidos con muchísimo cariño y siempre contamos con la participación y con el apoyo de Salvador y todo su equipo, y para nosotros es un orgullo poder contar con él en este simposio, igual que con el resto de los disertantes que, como les decía, son disertantes de una calidad impresionante. Estamos muy contentos por su participación y que hayan aceptado participar de este evento. Y decía Sebastián hace un ratito cuando comenzábamos que tuvimos problemas de conexión justamente por la cantidad de inscriptos, más de 1.600 inscriptos, saturaron el Zoom, tuvimos que pasarnos a esta plataforma para que puedan todos acceder de forma gratuita justamente y desde cualquier parte del mundo, con un poquito más de simplicidad y simplificando un poquito lo que es el acceso desde lo tecnológico. Sabemos que puede fallar en cualquier momento, se puede cortar la transmisión o se nos corta la luz a alguno de los disertantes que están en otra parte del mundo, así que puede pasar, nos quedamos tranquilos, se retoma la transmisión acá en el canal, así que si se llega a cortar, no se haga ningún problema, retomamos acá en el canal. Estoy viendo en la otra pantalla y me alegra mucho los saludos que están enviando desde todas partes del mundo, la verdad que es muy gratificante. Colegas y estudiantes de las distintas carreras de seguridad y higiene, salud ocupacional, medicina laboral, ergonomía, kinesiología, psicología, la verdad que es impresionante. Los saludos agradecemos muchísimo. Al pasar a esta plataforma y no hacerlo directamente desde Zoom para todos, sigue estando disponible la posibilidad de que hagan preguntas. Vamos a dejar unos minutos de preguntas y respuestas luego de la participación de cada uno de los participantes. Unos 10-15 minutos vamos a reservar para que puedan ustedes hacer todas las preguntas. Mientras tanto, ustedes pueden utilizar el chat que ven ahí en el canal. Les recomiendo también que se suscriban, así tienen acceso a todo el contenido que vamos a ir dejando en el canal. Es el canal de la Fundación Argentina Ergonomía y se pueden suscribir. En el chat pueden ir haciendo las preguntas. Tenemos un equipo que va registrando cada una de las preguntas de ustedes y cuando termina la disertación de cada uno de los especialistas, vamos a dar un espacio para que las vaya respondiendo. Así que quédense tranquilos que, a pesar de que cambiamos de plataforma, para que todos puedan participar, generamos este espacio para que puedan hacer las preguntas desde el chat del canal. Así que suscríbanse y pueden contar ahí con el espacio para hacer preguntas y luego serán respondidas dentro de la posibilidad que nos dé el tiempo. Sabemos que nuestros colaboradores justamente y los disertantes que van a participar, al ser de otras partes del mundo, tienen otra franja horaria, así que también agradecemos que se puedan haber acomodado a este horario. Tal vez para Argentina es un poco raro, para Chile, para Uruguay, hacer un simposio al mediodía, pero tenemos una diferencia horaria con España muy grande, así que tuvimos que acomodarnos para que todos podamos participar y este sea un evento lo más abarcativo e inclusivo posible. Bien, dentro de lo que es la jornada de hoy, vamos a repasar un poquito lo que es el programa, mientras esperamos que ya debe estar por entrar Salvador. Sí, Ya lo ya tenemos estaba por entrar. Salvador, en la sala. Te interrumpo. Buenísimo.
Interrumpo brevemente para hacer una pequeña aclaración. Algunos están consultando a través de la transmisión de YouTube respecto a un certificado de asistencia. En esta oportunidad, al no poder verificar la asistencia por no tratarse de una reunión vía Zoom, estamos impedidos en términos logísticos para poder emitir un certificado de asistencia. Así que en esta oportunidad en particular no podremos entregar el certificado de asistencia, pero sin lugar a dudas, dada la cantidad de personas que han ingresado y de interesados en el evento, en este preciso momento somos más de 700 personas online mirando la transmisión en vivo en Facebook y en YouTube simultáneamente, así que sin lugar a dudas en las próximas semanas comenzaremos a organizar un nuevo evento que profundice aún más en esta temática y trataremos de contar con las herramientas logísticas. Seguramente será un seminario vía Webex o algo por el estilo que nos permita poder emitir un certificado de asistencia. También los invitamos, hago esta breve aclaración, a que se suscriban al canal de YouTube, porque esto les va a permitir tener acceso a las ponencias del transcurso del día de hoy y el transcurso del día de mañana, ¿sí? Si ingresan a la plataforma, al canal de YouTube, ingresan al canal de la Fundación Argentina de Ergonomía, hacen clic en el botón suscribir, hacen clic en el botón notificaciones y automáticamente van a recibir las notificaciones para poder acceder a todas las ponencias. También aclaramos que el material va a quedar disponible en la plataforma, así que posteriormente al evento les va a poder resultar útil como material de consulta, difusión y demás. Sin más, aprovecho para presentarlo a Salvador, que ya lo tenemos en la sala y como bien dijo Sebastián, hay una diferencia horaria importante con España, así que allá tienen otro horario, hay 5 horas de diferencia, así que están más cerca de la cena que del almuerzo que estamos nosotros. Así que le damos paso a Salvador. Salvador Moncada es epidemiólogo del Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud, es profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Como bien dijo Sebastián, ha escrito una innumerable cantidad de trabajos, documentos, libros, publicaciones respecto a la temática. Actualmente es el responsable del centro de referencia en la Organización del Trabajo y Salud del Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud, en donde desarrolla su actividad profesional en las áreas de investigación, formación y asesoría en prevención de riesgos psicosociales para delegados de prevención de los trabajadores, sindicalistas, directivos y técnicos de prevención de empresas y servicios de prevención. Es licenciado en Medicina, especialista en Medicina del Trabajo y en Medicina Preventiva y Salud Pública. Es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, por el programa de Salud Pública de la universidad. Así que bueno, nosotros en Argentina, como bien decía Sebastián, el método denominado COCSOC es popularmente conocido como ISTAS 21, hace varios años, y recientemente, gracias al trabajo del GESAL, gracias al trabajo de la Universidad de Avellaneda, podemos contar con el método COCSOC-ARC. Un poco el trabajo de la Fundación es difundir este método y que conozcamos el método realmente por su nombre. Tiene muchas virtudes, seguramente Salvador podrá profundizar en las virtudes del método mejor que yo, pero realmente es una excelente herramienta que en estos tiempos cobra una relevancia particularmente interesante debido a los riesgos, a los factores psicosociales a los que nos vemos expuestos todos en este contexto de encierro y pandemia. Así que sin más, le doy la bienvenida a Salvador y le habilitamos el audio y la cámara para que pueda presentarse. Bienvenido, Salvador. Hola, bien, muchas gracias. Buenos días, me imagino que tengo que decir, ¿no? Aunque aquí efectivamente estamos más cercanos a la cena que el almuerzo y hace unas horas que pasó. Bueno, esto es lo que sucede con ese mundo, ¿no? Que a veces parece muy pequeño, pero en realidad es un poco grande. Es un placer estar con ustedes en estos tiempos, especialmente de cierta soledad, de inquietud, de desigualdad, de injusticia. Realmente hablar, compartir, es cooperar, es de las mejores ideas y es de las mejores cosas que podemos hacer para no solo sobrellevar mejor estos tiempos, sino en la medida de lo posible cambiar los que pueden venir. Bueno, sin más, porque desde luego
dijeron que no sé cuántas cosas he escrito y que se han cansado de leer no sé qué. Espero que no se cansen de oír, porque el problema de estas charlas online quizá es, o uno de los problemas quizás este, ¿no? Que al no tener la cercanía, el contacto humano, el ver la cara, la expresión, el lenguaje corporal, el contexto, ¿no? El estar cada uno aquí encerrado en su cubículo, como yo ahora en mi despacho, pues es una situación un poco rara, ¿no? Espero que no se cansen, que hable de las 4 ideas que me parece que son básicas o que por lo menos para mí son fundamentales. Y solamente una aclaración sobre eso del currículum, que yo, así entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, yo lo llamo ridículum, porque la verdad es que a veces parece un poco de show, ¿no? Todo esto de presentar los títulos y toda esta historia, ¿no? Pero sí que quería aclarar que yo hace años ya que no soy profesor de la Universidad Pompeu Fabra, sí que lo fui, pero no en estos momentos. Bueno, si les parece, la verdad es que yo preparé una presentación de diapositivas, luego pensé, no, esto es un coñazo para hacerlo online, o sea que ahora me parece que vamos a optar por hacer una especie de intermedio, o sea, yo voy a compartir algunas cosas de una presentación y de vez en cuando pues voy a cortarla y voy a digamos, hablar sin diapositivas. Si les parece, pues comparto una... Supongo que la ven, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bien. Miren, esto es un estudio, un metaanálisis que llamamos en ciencias de la salud, en epidemiología. Se publicó hace un par de años y lo que estudia es la esperanza de vida libre de enfermedad, digamos, esperanza de vida saludable, se conoce, o sea, la influencia que tiene la alta tensión en el trabajo sobre la esperanza de vida. Y eso lo hace, lo importante, lo muy relevante de este estudio, no solo es que estudie la esperanza de vida, sino, o sea, años que vivimos o años que perdemos por ciertas causas, sino que lo hace a través de un análisis conjunto de 4 grandes cohortes, o sea, estudios longitudinales que suman, europeos, que suman miles de trabajadores y más de 25 años de seguimiento. O sea, es un estudio de los llamados potentes, ¿no? Y como ven en esta diapositiva, tanto para hombres como para mujeres, se observa que hay unos 2 años, incluso más, algo más para los menos cualificados, de pérdida de esperanza de vida saludable una vez cumplidos los 50 años, ¿no? Esto sucede tanto en los trabajos más cualificados como en los menos cualificados, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Claro, eso es un problema que no se ve. O sea, nosotros cuando vamos a un puesto de trabajo, cuando vamos a una empresa, con todo nuestro conocimiento y nuestra sabiduría y nuestros métodos y todo lo que quieran, no vemos eso. No vemos que es que la gente muere antes de lo que le tocaba. O sea, vive menos de lo que por su cohorte de nacimiento era esperable que viviera. Eso no lo vemos. Y eso no lo vemos porque generalmente esas muertes se producen en edades ya o que bien están fuera del ambiente del mercado de trabajo, que ya se han jubilado, o bien no se han jubilado, sino que han caído enfermas, han sido expulsadas del mercado de trabajo precisamente por estar enfermas y han muerto como personas, digamos, no ocupadas, ¿no? Como personas discapacitadas o lo que quieran, como se llame en cada país, ¿no? Sin embargo, este es un efecto real, este es un efecto que existe, este es un efecto medible, este es un efecto demostrable y esto es atribuible a las condiciones de trabajo. Esto no sucede por casualidad, no es una maldición divina, esto es una maldición de las malas condiciones de trabajo. ¿Qué es eso de la alta tensión? Yo imagino que la mayoría de ustedes lo sabrán, permítanme que lo recuerde porque es fundamental, ¿no? Esto proviene de un modelo
de explicación de la salud que se elaboró a final de los años 70 en Suecia, aunque el investigador que lo elaboró, el autor principal, que era Robert Karasek, es de origen norteamericano. El otro autor es sueco, que es Thor Steorel. Y este modelo predice que, o no predice, sino predice salud, pero digamos, parte de la base de que el conflicto fundamental estriba en el cómo hacemos el trabajo, no tanto en el qué hacemos. De manera que si la cantidad de exigencias laborales, la cantidad de trabajo, la cantidad de emociones que hay de manejar, etcétera, excede el volumen del control que tenemos sobre ese trabajo, y por control se entiende las probabilidades que el trabajo nos da de aprender, de ejercer lo que sabemos, de adquirir habilidades, de tener autonomía, de tomar decisiones, de tener influencia. Si ese balance entre exigencia y control es favorable a la exigencia, que es este caso de la alta tensión, entonces la mortalidad cardiovascular se multiplica más de por 2. O sea, la gente se muere más del doble de lo esperado por infarto de miocardio, por accidente vascular cerebral, etc. Bueno, a partir de aquí, esto pasaba a finales de los años 70, esta línea de investigación ha tirado mucho del hilo, ¿no? Muchos grupos de investigación se cogieron esta mirada. La literatura científica está plagada de artículos con esos conceptos de demanda-control. Se completó con otro concepto que sería el complementario, que sería el de apoyo social. O sea, en realidad no sería tanto una relación bidireccional entre exigencias y control, o demandas y control, sino que sería una relación tridimensional, por lo menos, entre exigencias, control y apoyo social en el trabajo. Luego vemos qué es esto del apoyo. De manera que, si bien la alta tensión en situación de trabajo con alto apoyo social tenía ese riesgo de multiplicar por 2 la mortalidad cardiovascular, en situación de bajo apoyo social, en situación de aislamiento, en situación de trabajo solitario, de trabajo sin compañeros, sin cooperación, sin apoyo emocional ni físico, digamos, del grupo humano del que formamos, ese riesgo se multiplica, ¿no? Bueno, desde entonces ha llovido mucho y muchísimas publicaciones han insistido en esto, y de aquí esto que se publicó hace 2 años, el impacto en esperanza de vida. Esa pérdida de esperanza de vida se debe fundamentalmente a mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares, puesto que la enfermedad cardiovascular supone la primera causa de muerte en la población, con lo cual un impacto, aunque no, una cantidad de muertos cardiovasculares atribuibles al trabajo, a las condiciones de trabajo, en este caso la alta tensión, aunque sea, digamos, el 5, el 6% es igual, aunque sea no muy importante, dado que esta causa es la primera causa de muerte a nivel poblacional, implica un gran impacto. Eso en España implicarían 5 o 6.000 muertos al año. O sea, muchísimo más que los muertos por accidentes de trabajo. Bueno, ¿y qué es lo que hay de fundamental detrás de esto? Porque yo entiendo que de factores de riesgo psicosociales se han descrito muchos más. Estos son los que maneja el COPSOC. Como ven, están las exigencias, pero no solo lo que preveyó Karasek. Hay también otro gran grupo de exigencias, que es el conflicto trabajo-vida, que es la necesidad de estar en 2 sitios a la vez, la necesidad que tenemos de ejercer de personas, de humanos, y por lo tanto no solamente de trabajadores o trabajadoras, sino también de padres, madres, hermanos, hijos, vecinos, ciudadanos, etcétera, etcétera. Luego están todas las dimensiones relacionadas con el control sobre el trabajo, con lo que Karasek considera el control, las relacionadas con el apoyo social y otros modelos que han salido posteriormente, adquisiciones de otros modelos
que han salido posteriormente, como el modelo de Sigris, de Johannes Sigris, conocido como el esfuerzo recompensa o el esfuerzo, el desbalance, el imbalance esfuerzo-recompensa, que diría que el problema no es tanto la descompensación entre exigencias y control, sino entre exigencias y compensaciones que obtenemos a cambio de trabajar. Y esas compensaciones para este modelo, perdón, para este modelo hay algunas de muy importantes. Entre ellas, la inseguridad o la seguridad laboral, que no solo es la estabilidad en el empleo, es también la seguridad sobre las condiciones de trabajo, horarios, salario, etcétera, y el reconocimiento, la estima, las posibilidades de promoción, etcétera, etcétera. Y luego otros modelos que vienen incluso más del mundo de las escuelas de negocios, no tanto de la salud pública, como sería la teoría de capital social y como sería pues, la confianza organizacional o la justicia organizacional, ¿no? Bueno, estos serían un poco el núcleo, ¿no? Lo que la literatura, lo que la investigación científica ha dicho que hay evidencia de que se relaciona con la salud de manera más o menos clara. Para algunos de estos factores hay una evidencia enorme, por ejemplo, pues para las exigencias o para la inseguridad hay un nivel de influencia muy grande. Sobre la justicia hay menos porque se lleva menos años investigando, o sobre otros aspectos por ejemplo, en temas de roles también hay más evidencia, no tanto en ciencias de la salud, pero sí en otros campos de la investigación, en psicología, por ejemplo. Y aunque sea un nivel de evidencia pues, desigual, pero esto sería más o menos el resumen de lo que es un riesgo, de lo que son la enumeración de riesgos psicosociales, y esto es el contenido del COPSOC, del Cuestionario Psicosocial de Copenhague, en más o menos cualquier lengua. Puede cambiar un poco, hay algunas dimensiones. El COPSOC es un instrumento flexible, luego hablamos de esto, y por lo tanto en Argentina puede no ser exactamente lo mismo que en España, en Chile o en Suecia, pero sí que compartimos un corazón que es idéntico, que es el mismo y que es comparable. Pero esto es más o menos, no quiero insistir en esto porque está escrito, está presentado en 1000 sitios y no les quiero aburrir. Sí que quiero ir a lo fundamental, ¿no? Y lo fundamental es que, en definitiva, lo que estamos hablando detrás de esto, sea inseguridad, sea alta tensión, sea exigencia, sea poca influencia, sea poco apoyo social, sea lo que ustedes quieran, de lo que estamos hablando es de un conflicto básico, elemental, que existe con la organización del trabajo. Y ese conflicto no viene de la pandemia de COVID. Y ese conflicto tampoco viene del teletrabajo. Ese conflicto viene de que quien diseña el trabajo no es quien lo hace. Y quien diseña el trabajo no tiene en cuenta que quien hace el trabajo es una persona que tiene unas capacidades enormes, no solo capacidades, sino necesidades de aprender, de decidir, de adquirir habilidades que no tiene, que necesita autonomía. No es que nos guste la autonomía, es que la necesitamos, es que somos seres humanos, no somos otra cosa. Y otra gran característica que no suelen tener en cuenta los diseñadores del trabajo es que los seres humanos, además de ser seres creativos, somos seres profundamente sociales. Somos seres que nos relacionamos, que necesitamos esa relación social. Y el conflicto con la organización del trabajo y la salud es que en la medida que la organización del trabajo dificulta la sociabilidad, dificulta que nos relacionemos con nuestros compañeros, con nuestro entorno humano laboral de manera cooperativa y no competitiva, de manera solidaria, en la medida que el trabajo impide eso o lo dificulta, en la medida que el trabajo nos impide que aprendamos, que adquiramos habilidades que no tenemos, que tomemos decisiones, que tengamos autonomía, en definitiva,
que ejerzamos de seres humanos, en la medida que el trabajo hace eso, nos dificulta la creatividad y nos dificulta la sociabilidad, en esa medida el trabajo es y va a ser nocivo. Y este es el conflicto de base. Ese es el conflicto central. Y eso no lo originó la pandemia de COVID ni lo originó el teletrabajo. Esto viene de mucho antes. Y este es el conflicto que tenemos que resolver. Y solo tiene una respuesta y alabanza. Y es evidente, si ustedes han leído algo de Istas o conocen de qué pie calzamos. La respuesta se llama justicia y se llama democracia. Un trabajo sin justicia y un trabajo sin democracia no va a ser saludable. Va a representar una exposición a toda una serie de condiciones de trabajo que vamos a individualizarlas, vamos a ponerles nombre y apellido y todo lo que ustedes quieran, pero en definitiva el trabajo, la falta de, de democracia en el trabajo, la falta de justicia en el trabajo va originada en organización del trabajo jerárquica, vertical, autoritaria, anticuada, improductiva, es el gran conflicto que tenemos que resolver algún día. Bueno, ¿y qué es lo que sucedió con el COVID? Pues miren, con la pandemia de COVID lo que sucedió, disculpen, es que aumentó. En España hemos duplicado la proporción de trabajadores y trabajadoras que están expuestos a alta tensión. Y no solamente hemos duplicado la proporción, que ahora son más del 40%, hemos aumentado la desigualdad por clase y por género que ya teníamos antes. Esto está aumentando. Este es un efecto de COVID, ¿sí? Este es un efecto de la gran implosión en deterioro de condiciones de trabajo que ha habido en relación con el COVID. Pero, insisto, viene de antes el problema de la alta tensión. O aumentó, por supuesto, la inseguridad, aumentó enormemente la inseguridad. Aumentaron muchas otras cosas. Aumentó el conflicto trabajo-vida. ¿Y qué pasó con el teletrabajo? Aumentó el teletrabajo. En España ahora más del 30%, probablemente la tercera parte de los trabajadores estamos básicamente teletrabajando. Claro, no todo el mundo puede trabajar. Las personas de servicios esenciales no teletrabajan. Las personas que están conduciendo autobuses, metros, distribuyendo alimentos, trabajando en servicios sanitarios, etcétera, 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 atendiendo a la población en sus múltiples facetas, no pueden teletrabajar, ¿no? En cambio, en otros sectores se puede teletrabajar de forma mucho más intensa y se teletrabaja de forma mucho más intensa, ¿no? Claro, ¿y qué sucede con el teletrabajo desde el punto de vista psicosocial? Yo no voy a hablar de ergonomía porque, por supuesto, no sé, y ustedes en esto son los que saben y entienden. Pero, desde luego, hay una gran diferencia para empezar, ¿no? Bueno, teletrabajo voluntario o forzoso. Eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Porque ahora, durante la pandemia, estamos viendo que en muchos casos el teletrabajo ha sido forzoso. O sea, no ha quedado más remedio que teletrabajar. Entonces, uno teletrabaja pues, con lo que tiene en casa. En casa no tiene uno una silla ergonómica, un ordenador con pantalla grande, uno tiene un equipo que es pequeñito, un teclado pequeño, una pantalla pequeña, la ventana está puesta por cómo está, la iluminación es la que es, la silla es la que es, la mesa es la del comedor. Uno está en su casa. En su casa, además, no solo está él, está su familia, sus compañeros de piso, si es un joven que vive, pero en cualquier caso no es su puesto de trabajo, ¿no? Con lo cual ahí hay también un problema no solo ergonómico en términos físicos, sino un problema de invasión de la vida familiar o social o como le quieran llamar, de otras personas que están compartiendo aquel espacio, ¿no?
Esto en cuanto a lo forzoso, y además nadie pactó nada. O sea, eso se tuvo que hacer así pues porque el gobierno hizo lockdown, todos para casa, todos los que puedan para casa, ¿no? Y entonces pues se negocia lo que se puede, pero es muy poca cosa y se hace lo que se puede. Pero en definitiva, claro, si de esta experiencia tenemos que aprender algo, es que el teletrabajo probablemente entró por la puerta grande para quedarse, no sabemos si para quedarse en estas proporciones, y por lo tanto que lo que hace falta ahora es hablar en serio de teletrabajo, regularlo correctamente y tener los instrumentos, negociar, acordar y tener los instrumentos legislativos necesarios para que la prevención sea una posibilidad, porque el teletrabajo puede tener también aspectos positivos, claro que los puede tener y los tiene, ¿no? La disminución de los tiempos, por ejemplo, de transporte, pues es uno evidente, ¿no? Si uno se tira, mi compañera de trabajo se tira una hora para venir de su casa a Istas, claro, si esto se lo ahorras, pues una hora de ida y una hora de vuelta, pues son 2 horas al día que libera, ¿no? Es evidente que puede traer ventajas, ¿no? Pero como tiene que ver también con notables desventajas, pues es evidente que lo que toca es ponerlo todo encima de la mesa, negociar y acordar en qué condiciones y de qué manera y con qué medidas preventivas podemos teletrabajar en nuestras casas, ¿no? Porque de problemas, además de los problemas ergonómicos, psicosocialmente hay 3 cosas que parecen claras. 1, se aumenta la exigencia cuantitativa. O sea, hay empresarios que tienen miedo de que los trabajadores trabajen en casa, trabajan menos. Mentira, se trabaja más. Se trabaja más. Todos los datos que tenemos van en la dirección de que se aumenta la jornada. Trabajamos más. Hay un incremento de exigencia cuantitativa. No solamente por horas, sino porque además, como teletrabajas y no tienes la ayuda directa que tienes en tu puesto directo de trabajo, de compañeros cuando tienes alguna dificultad, acabas haciendo y asumiendo muchas más cosas que en otra situación no harías. Por lo tanto, en teletrabajo trabajamos más. Segundo, es evidente también que se aumenta todo lo relacionado con el conflicto trabajo-vida. Claro, si en casa tienes tus hijos pequeños o no tan pequeños, pero también están por ahí, tu familia, tu pareja, tus padres, ¿no? Pues bueno, ahí hay un espacio que va a ser conflictivo. No va a ser conflictivo porque te lleves mal, va a ser conflictivo porque objetivamente va a ser conflictivo. Porque hay que repartir algo pequeño que no está pensado para eso, no está pensado para trabajar, está pensado para convivir. Y por lo tanto va a suponer conflicto, va a suponer interferencias, va a suponer problemas que hay que ver de qué forma se abordan. Claro, hay algunas directrices generales, ¿no? para abordar esto, ¿no? Hombre, ponte una hora de entrada, de empezar y de acabar, ponte pausas, sé estricto con el horario, teletrabaja en un sitio de la casa donde no molestes. Y claro, esto es teoría, pero es que a lo mejor ese sitio de trabajo donde no moleste, en mi casa no lo hay, porque son 80 metros cuadrados y somos 5, ¿entiendes? Y entonces no me puedo meter en la cocina porque molesto, no me puedo meter en el comedor porque también molesto, en la habitación de no sé qué. O sea, no es fácil, ¿no? Por lo tanto, vamos a asumir que como no es fácil el conflicto aquí lo tenemos garantizado, por lo tanto vamos a ver cómo se solventa esto. Y por otra parte, parece también que el teletrabajo puede conllevar problemas importantes de deterioro del apoyo social. ¿Por qué? Pues por falta de contacto humano directo. Así de claro y simple. Yo hay gente a la que ahora, hay compañeros de trabajo a los que ahora quizá veo más que hace medio año. Porque como hacemos muchas videoconferencias, pues a lo mejor un compañero que trabaja, pues no sé, en Madrid o en Valencia,
y con quien no veo habitualmente porque yo estoy en Barcelona, pues ahora lo veo más incluso, aunque lo veo online, ¿no? Bueno, ¿esto es una ventaja? Sí, está bien que le vea más y que hable más con él. Pero el problema es que a mi compañera habitual de trabajo, a mis compañeros habituales de trabajo, del día a día, de mi quehacer cotidiano, no los veo más. Los veo mucho menos. Porque es incomparable, aunque nos conectemos cada día o cada 2 días, es incomparable el tiempo y la cantidad de interacción social que conseguimos con la cara a cara, con el contacto directo humano que vía online, ¿no? Entonces yo situaría estos como los 3 grandes temas que habría que abordar, ¿no? Y voy terminando. Me pidieron también que hablara algo de COPSO. Bueno, algo vamos a decir, pero insisto, lo fundamental es lo fundamental. Miren, lo fundamental es esto. O sea, cuando estamos hablando de evaluación de riesgos, estamos diciendo que hay que localizar, medir en el puesto de trabajo exposiciones que sabemos que causan un efecto, unos daños, por eso las medimos, pero no nos fijamos en los daños. Porque si esperamos a ver los daños, pasa lo que pasa con la esperanza de vida, que no lo vemos. No, no. Evaluación de riesgos es mirar exposición, no salud, no daños. Exposición, condiciones de trabajo. Y una vez localizadas y medidas estas condiciones de trabajo, estas exposiciones, estos factores psicosociales, ese nombre tan desafortunado, ¿verdad? Pero en fin, se llama así. ¿Qué le vamos a hacer? Al ruido le llamamos ruido, ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Pero a esto lo llamamos exposición psicosocial. Una vez identificados y medidos, hay que ver cuál es su origen, por qué hay poca influencia, por qué hay mucha exigencia cuantitativa, por qué hay un ritmo de trabajo muy alto, por qué hay poco reconocimiento, por qué hay mala calidad de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué causas hay en la organización del trabajo que originan esta exposición? Porque si no identificamos las causas de una exposición, es imposible controlarla, y a menos eliminarla. La prevención va de eso. Hacer prevención es eso. Y hacer evaluación de riesgos es eso. Es localizar e identificar exposiciones de riesgo, que en psicosociología es lo que llaman los factores psicosociales, buscar cuál es el origen de este riesgo, poner todas estas exposiciones y este origen en un documento que los agentes sociales, y de esto vamos a hablar ahora para acabar, puedan discutir y puedan acordar y determinar medidas preventivas al respecto. Y esto es lo que hace COPSO. Sobre todas estas dimensiones que hemos visto antes, sobre este conjunto de dimensiones, COPSO lo que hace es que suministra una metodología para localizarlas, medirlas, buscar el origen y determinar medidas preventivas. Porque el problema es este, claro que hay un problema de método en evaluación, porque hay métodos que están pensados. Hay métodos que están pensados, y lo voy a decir con toda la claridad, hay métodos que están pensados para que los problemas que puedan aparecer tengan que ver con la personalidad de las personas o tengan que ver con el comportamiento, con las conductas. Hay métodos de evaluación, supuestos métodos de evaluación, entre paréntesis, en mi opinión, infames, porque es una vergüenza que se manipule el conocimiento de esta forma. Hay métodos de evaluación que están pensados para que la organización del trabajo no se ponga en discusión, para que no salgan problemas de influencia, para que no salgan problemas de exigencia cuantitativa, para que no salgan problemas de falta de reconocimiento, para que salga problema de personalidad no sé qué, o que se lo tomó mal, o que ya se sabe, se separó, o que es fumador, o que no duerme bien. ¿De acuerdo? Esto no son métodos de evaluación, esto es porquería. Por lo tanto, sí que ya hay un problema de metodología. Evidentemente, si vamos a medir ruido con un termómetro, pues resulta que vamos a estar todos muy bien, ¿no? Claro,
pero es que el termómetro no sirve para medir ruido, ¿no? Entonces, evidentemente hay un problema de metodología, de contenido, de rigor, de métrica, y esto el COPSOC lo soluciona, y luego hay un problema de proceso. O sea, el problema es que en las empresas, en los puestos de trabajo, donde el trabajo lo diseña alguien que no lo hace, o donde alguien que no hace lo que hace todo el mundo, pues resulta que manda para todo el mundo, la relación de poder es extraordinariamente desigual. Y esa relación hay que equilibrarla. Para eso nacieron los sindicatos. El conflicto que intentan solventar los sindicatos es este, ¿no? O sea, es balancear el peso que los dueños, los patronos, los accionistas y sus delegados, los jefes diversos, pues tienen sobre las condiciones de trabajo a través de la unión de los trabajadores. Siempre los trabajadores nos lo miramos como una cuestión colectiva. La participación de los trabajadores no quiere decir preguntarme a mí, a ti, a fulano, ¿cómo estás o qué haces? No, sino el tema es que nosotros, de manera organizada, de manera autónoma, podamos participar en la decisión de qué es lo que pasa y qué es lo que se hace. De la misma forma que hacen los directivos. ¿Por qué ellos hacen eso? Pues nosotros igual. Ese es el tema, es un tema de balances. Entonces, COPSOC responde a estos criterios. COPSOC es un instrumento a nivel técnico internacional que se basa en la cooperación de distintas disciplinas, de gente que se dedica a la acción, de gente que se dedica a la investigación, de empresa privada, de empresa pública, de gobiernos, de sindicatos. La red de COPSOC es realmente muy variopinta, claramente de finalidad preventiva. Si usted no tiene finalidad preventiva, no venga, este no es su sitio. Claramente participativo. Si usted no cree en la participación de los agentes sociales, o sea, si usted no cree que los problemas solo pueden resolverse mediante diálogo y negociación entre directivos y empresarios y trabajadores, sus representantes, organizados. Si usted no cree en eso, no hace falta que venga porque no le va a servir, porque nosotros vamos de esto riguroso técnicamente hablando, científicamente hablando. Solo hay que entrar en las bases de datos de literatura científica y ver el gran impacto que tiene COPSOC a nivel de literatura científica y de dominio público, porque nosotros estamos para producir un bien común. Estamos para compartir, para aprender unos de otros, y para eso debemos entregar nuestro conocimiento para que otros nos den el suyo, ¿no? Estos son los criterios de COPSOC y en esto funcionamos, ¿no? Y esto es simplemente el proceso, que no nos lo hemos inventado, es como cualquier otro proceso sociotécnico que considera la participación de directivos, de trabajadores, sus representantes y de profesionales de la prevención como punto clave. Y, en definitiva, estas serían los fundamentos vitales, ¿no? Termino. ¿En teletrabajo sirve el COPSOC? ¿Es útil el COPSOC? Sin ninguna duda. El teletrabajo también puede, el COPSOC también puede ser empleado en condiciones de teletrabajo. Lo que es evidente es que si el teletrabajo se aumenta, si ese aumento del teletrabajo perdura perdura en el tiempo, bueno, pues habrá que pensar qué adaptaciones tendremos que hacer en la metodología para que se comporte mejor en condiciones de teletrabajo. No les quería contar nada más. Yo la verdad es que, vamos, estoy aquí esperando que participen o pregunten, o espero no les haya dormido. De ninguna manera, muy esclarecedora la exposición. Y bueno, y creo que muchos o todos nos hemos sentido muy identificados con la temática que has tocado, porque creo que todos los trabajadores estamos sufriendo en carne propia la exposición a estos factores de riesgo, y bueno, justamente la problemática que trae aparejada el teletrabajo, ¿no? Si bien
Entendemos que en buena parte de Europa, en España, es algo que se ha profundizado, que han enfrentado esta problemática hace un tiempo atrás. Acá en Argentina el teletrabajo se profundizó o se estableció de manera intempestiva a raíz de la cuarentena producto de la pandemia, ¿no? Y como siempre aclaramos, no estamos teletrabajando, sino que estamos trabajando desde casa con todas las problemáticas que esto acarrea. Y tal vez en los primeros días uno, como trabajador, no tomaba conciencia de la dimensión del problema, pero conforme fueron pasando las semanas, todos empezamos a sentir en el cuerpo estos desafíos, ¿no? Y estos factores de riesgo, y gracias a tu exposición, creo que muchos de los que hoy están escuchando pueden empezar a ponerle nombre, ¿no? A esas dolencias que son difusas, porque no solo es un dolor muscular, sino que tienen que ver con la psiquis, con lo emocional, con los trastornos del sueño, y que no sabíamos de dónde venían, porque uno sentía que estaba sobrellevando la pandemia mirando Netflix, tal vez en el living de su casa, cuando en realidad había todo un malestar subyacente que era difícil de identificar, ¿no? Quiero aprovechar en este punto para comentarte y comentarle a quienes nos están escuchando del otro lado, que desde la Fundación iniciamos en conjunto con la CGT, con la Confederación General del Trabajo, un trabajo de investigación. Lo hemos lanzado durante la semana pasada. Es el primer relevamiento nacional en materia de teletrabajo. El relevamiento consiste en una encuesta que estamos llevando adelante junto con la juventud sindical de la CGT. La idea es poder llegar a 3.000 trabajadores con el relevamiento, y la encuesta justamente aborda distintas problemáticas que enfrenta el trabajador producto del teletrabajo, ¿no? La falta de esto que vos mencionabas al principio, que muchas veces el trabajo o el espacio de trabajo físico es un igualador. Uno dentro de su espacio de trabajo tiene las mismas herramientas que su compañero, tiene acceso a los mismos recursos, y las desigualdades que a veces se dan por cuestiones geográficas, por cuestiones ambientales, como vos bien decías, tal vez en un domicilio donde conviven 4 personas, que 2 tienen que teletrabajar y 2 hijos que tienen que asistir a las clases virtuales, no cuentan o con el equipo informático o con las habitaciones en la casa como para poder llevar adelante esto de manera saludable. Así que un poco el relevamiento que lanzamos tiene que ver con conocer estas condiciones medioambientales, estas condiciones sociológicas y un poco las problemáticas incluso técnicas que enfrentan los trabajadores, para saber frente a qué realidad estamos parados y poder acompañar la reglamentación de la ley, que es la parte más importante ahora, ¿no? Muchas veces las leyes tienen buenas intenciones, pero cuando se reglamentan es realmente donde en el fino de la letra se da la discusión que se tiene que dar para que sean realmente protectivas de la salud del trabajador y también del empleo, ¿no? Ese es un poco el desafío que estamos enfrentando en este momento en Argentina. Pero bueno, entiendo que son debates que en España ya se han dado en este sentido. Estamos en ello. Aquí nadie pensaba que venía lo que ha venido, ¿eh? Ni por temas, digamos, ni la cuestión, digamos, de salud epidemiológica, que no vamos a hablar de esto, pero claro, este impacto en condiciones de trabajo enorme que ha habido, eso no había nadie que se esperara esto, ¿no? Entonces ahora se está discutiendo una propuesta de ley para teletrabajo, y ahora tenemos un gobierno receptivo a estos temas. O sea, que no, pero vamos, la patronal pretende unas cosas increíbles, ¿no? O sea, yo no sé si estáis al día, ¿no? Pero casi hay alguien que pretende que el teletrabajo sea una oportunidad para precarizar todavía más las condiciones de trabajo. No nos vamos a engañar. Esa pretensión existe y es visible y es evidente, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos al final cómo va a quedar de esto. De momento la ley no la tenemos. Lo que tenemos son conversaciones que, bueno, pues hay días que uno puede estar más optimista y hay días más escéptico, ¿no? Vamos a ver lo que conseguimos finalmente. Perfecto. Tengo una pregunta muy interesante que nos hace llegar el próximo disertante, que es Marcelo Amable, director de la GESAL,
y la consulta que nos hace llegar, que es muy interesante desde el punto de vista sindical, es cuáles son las perspectivas y estrategias sindicales para enfrentar el abuso del teletrabajo luego de la pandemia. ¿Cuáles son las estrategias sindicales? ¿Cuáles son las perspectivas y estrategias sindicales para enfrentar el abuso de teletrabajo como modalidad laboral luego de la pandemia? Estamos ahora en esto, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos fue elaborar materiales, ¿no? Es decir, bueno, que la gente sepa pues lo que puede hacer en su casa, ¿no? Lo que es razonable que haga, lo que tal. Luego, otra cosa que hemos hecho como sindicato de una forma muy enérgica, donde se han dedicado unos esfuerzos enormes, es la asistencia, digamos, la asesoría directa, ¿no? O sea, hemos abierto teléfonos, hemos puesto todo el personal disponible detrás de un teléfono, hemos elaborado guías de preguntas para saber qué responder a delegados, a representantes de trabajadores y a trabajadores que nos consultan, y hemos hecho miles y miles y miles, llevamos miles de creo que 300.000 consultas resueltas, ¿no? Otra cosa que hemos hecho es un gran esfuerzo en formación. También en formación online, claro, porque no hay otra forma de llegar actualmente, no podemos hacer presencial. Y nos hemos volcado en esto, ¿no? Y esto es en lo que andamos muy, muy volcados. Pero desde luego seguimos con un problema básico, que antes lo decíamos, ¿no? Ese balance, ¿no? Claro, en España la mitad de trabajadores no tienen representantes sindicales en su empresa. La mitad. Esos están absolutamente desprotegidos. Absolutamente desprotegidos. Porque no va a ir el inspector de trabajo a su casa. Y en ese colectivo hay un miedo atroz a perder el empleo. Y hay un miedo atroz entre la gente que tiene representantes sindicales en su empresa. Imaginaros entre la gente que no tiene representantes sindicales en su empresa, ¿no? Esta gente, mucha de ella no se atreve ni a llamar al sindicato. Eso que la llamada al sindicato es al sindicato, no está ahí la patronal grabando, ¿no? No hay esa dificultad, ¿no? Entonces, ese es el primer problema enorme que tenemos, ¿no? O sea, si no podemos llegar como organizaciones sindicales a los centros de trabajo donde están los trabajadores, ahí hay un problema enorme que es el número uno. Y luego, claro, hay que llegar con ideas, con propuestas, con buenos materiales, ¿no? Pero todo eso ya lo hacemos en la cocina, ¿eh? ¿No? De cocina sabemos mucho, de hacer materiales, propuestas, sabemos mucho. Pero el problema es hacer llegar esto realmente a la población que lo necesita en condiciones de que pueda usarlo. Ese es el gran reto y eso no lo tenemos solucionado. Bien. Bueno, exactamente. Esto que decís es clave. La capacitación y la formación, no solo de los trabajadores, sino también de los cuadros sindicales que tienen que llevar adelante luego esta tarea titánica, porque es uno a uno de concientización y capacitación de ese trabajador para poder prepararlo ante, bueno, estos desafíos que nos presenta el teletrabajo, ¿no? Y es otro de los desafíos, esto que vos planteás, de la dificultad que tiene el propio Estado para poder, digamos, fiscalizar las relaciones laborales y que sean sanas y acorde a la ley, porque ante la situación de que el trabajador está deslocalizado y lleva adelante sus tareas en el propio domicilio, que tiene el principio de inviolabilidad, entonces un inspector del Ministerio de Trabajo no puede ingresar a tu domicilio particular como sí lo hacía el establecimiento de tu empleador para verificar que esas condiciones de trabajo se estén dando. Entonces, es cierto que indudablemente la capacitación de los trabajadores y el rol de los delegados sindicales, bueno, se torna central ante los desafíos que presenta esta nueva modalidad, ¿no? Indudablemente. Hay una pregunta que nos hacen llegar por chat también relativa a la doble presencia. ¿Cómo opera este factor de la doble presencia cuando uno se encuentra, uno en general lo asociaba con esto de estar en el lugar de trabajo con la mente en otro lado, como en el domicilio?
¿Cómo se da esto en la situación donde su casa se convirtió, además de su casa, su lugar de trabajo? ¿Cómo opera este factor? Claro, pues claramente peor. Es evidente, ¿no? No es que sientas que debes estar en dos sitios a la vez, es que estás en dos sitios a la vez. Estás físicamente en dos sitios a la vez. Estás en tu casa teletrabajando y están tus hijos por ahí, o tu marido, o tu mujer, o tu madre, o tu padre, o quien sea, ¿no? Y están ahí. Y ahí hay unas necesidades cotidianas que se organizan, que tienen que ver con el cuidado de la vida, pues la higiene de la casa, ¿no? La preparación de la comida, el lavado de la ropa, etcétera, 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 que eso, junto con la actividad laboral de cada uno de los miembros de la familia que trabajen, ahora se da en el mismo espacio físico e incluso temporal, ¿no? Eso es más conflicto, indudablemente, no hay ninguna duda, y esto es lo que estamos viendo, ¿eh? O sea, la encuesta que hicimos, antes les dije que habíamos duplicado la alta tensión en España durante la pandemia. Esto es porque hicimos una encuesta, tenemos más de 20.000 personas que contestaron, una encuesta enorme, y que no la he explicado en detalle, pero si la explicara en detalle tendría que contar también estas cosas. No solo aumentó la inseguridad y la alta tensión, aumentó la doble presencia, aumentó el consumo de fármacos, aumentó la mala salud mental, aumentó ir a trabajar estando enfermo. O sea, aumentaron un montón de problemáticas asociadas a las malas condiciones de trabajo, entre las cuales la doble presencia, que esperemos que lo podamos revertir pasada la pandemia. Porque si no, el deterioro de condiciones de trabajo, el precio en salud que vamos a pagar por eso, va a ser mucho más importante de lo que ahora estamos pensando en términos de muertos directos por la COVID. Excelente. Sí, tal cual. De hecho, nosotros en los trabajos que estuvimos haciendo desde la Fundación lo denominamos la pandemia silenciosa o la otra pandemia, que tiene que ver con esto, con los factores psicosociales de riesgo que se recrudecen en el propio domicilio, e incluso también los factores ergonómicos, por el hecho de no contar en el propio domicilio del trabajador con las herramientas necesarias como para llevar adelante la tarea en igualdad de condiciones, ¿no? Con una silla, un escritorio o el espacio físico. Te agradecemos mucho, Salvador, realmente un placer poder haber contado con tus palabras, con tu exposición. Y antes de despedirte, le doy el ingreso a Sebastián Astorino. Muchas Hola, gracias. Salva, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Gracias. Un La abrazo verdad muy grande. gracias, muchísimas gracias por haber participado. Sé que allá ya es tarde, ya estás en la hora de la cena, nosotros todavía no almorzamos. Así que sé que estás con una agenda impresionante, sé que Listas viene trabajando muchísimo, vimos todo el trabajo que estuvieron haciendo durante la pandemia, como siempre ocupándose de la salud y la calidad de vida de los trabajadores, así que no dejamos de admirarlos, admirar el trabajo que hacen. Y te agradezco muchísimo que hayas dedicado este tiempo para compartir un poco de todo el trabajo que llevan adelante de Listas. Nos encantaría quedarnos mucho escuchando, pero te dejamos descansar un poquito. Veíamos que iba a pasar esto también. El chat está dando preguntas, así que vamos a tratar de ir copiándolas y después ir respondiéndolas con un poco más de tiempo. Nada, quería, antes de darle la palabra a Marcelo, que ya sigue en un ratito, despedirte, agradecerte enormemente tu participación y como siempre, es un placer trabajar con vos, es un placer escucharte y aprender cada día un poquito más de todo lo que tenés para compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias por los piropos. Siempre son de agradecer, pero ya será menos. Te mando un abrazo enorme. Cuídate. Un abrazo muy grande. Chao, chao.